Bueno, entonces dijimos que m era el máximo valor que toma la función sobre el contorno C1. Es decir, podemos decir que el valor absoluto de f de z sobre cualquier punto z del contorno C1 siempre es menor o igual que un valor m. Y de la desigualdad, que habíamos visto que el módulo de la integral siempre era menor o igual que el máximo valor que toma por la longitud de integración. Decíamos que esto era una cota superior de cualquier integral compleja, ¿no? Si nosotros queríamos tener un valor aproximado de una integral en forma rápida, decimos, bueno, el máximo valor que toma la función sobre el contorno C en el cual se está integrando es m, y la longitud de integración es tanto. De ahí podemos saber que el valor de esta integral, el módulo no va a superar esta cantidad n por n. Bueno, reemplazamos todo esto en nuestra integral y nos va a quedar 1 sobre z menos z0 a la n, esta era nuestra integral. Uno sobre z menos z0 a la n, 1 sobre 2πj por la integral sobre c1 de toda esta expresión. Y esta expresión en módulo me va a quedar m, el módulo de f de z siempre se puede reemplazar por m, z menos z0 a la n, se está integrando sobre la circunferencia C1, va a ser R1 a la n, porque el radio de la circunferencia C1 le habíamos llamado R1. Después z menos z0 era d, le había llamado d, entonces me va a quedar d a la n, sobre 2πj, y después me quedó que z' menos z0 a la n, eso también es R1, porque se mueve sobre el contorno de iteración. Z menos z' es R, perdón, z menos z' es D. Z menos z' era D. Y z menos z', nosotros habíamos visto que se podía, con todo este artificio que hicimos, reemplazar por 1 sobre D menos R1. Y la desigualdad se sigue manteniendo. Por lo tanto, 1 sobre z menos z' lo reemplazamos por 1 sobre D menos R1, que es lo que está acá. Y la longitud de integración, como el C1 es un contorno circular, va a ser 2pi por R1, que es lo que está acá, 2pi por R1. Entonces, y todo esto es menor o igual. Podemos simplificar algunas cuestiones acá, 2pi se va con 2pi, m por R1 a la n, lo voy a asociar con d a la n, por lo tanto me va a quedar R1 sobre d, todo elevado a la n, y en el numerador me va a quedar m por R1 sobre j, que multiplica a d menos R1, que está acá. Y este d a la n lo asocié con R1 a la n. Fíjense, lo pusimos con el mismo exponente. Bueno, acá en este caso, al revés que en la teorema de Taylor, R1 es menor que D. ¿Se acuerdan que en el otro era D? Nos quedaba D sobre R. R1 es menor que D porque R1 era la circunferencia de C1 y D es la distancia que hay de este punto fijo acá. Entonces se ve que R1 es menor que D, que es la distancia del punto este al centro de CC. Entonces, si tenemos que una cantidad menor que 1 está elevado a un exponente n, pero que n tiende a infinito, ¿qué podemos decir? Que R1 sobre D tiende a 0 cuando n tiende a infinito, que es lo que dice acá. R1 sobre D elevado a un exponente n tiende a 0 conforme n tiende a infinito. ¿Por qué esto? Porque R1 es menor que D, entonces el cociente va a ser menor que 1. Por lo cual, esta expresión me da 0. Si ese término está a 0, me quedaría entonces que esa integral directamente es igual a esta expresión. El término R sub n no lo cuento porque ya demostramos que tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Con lo cual, nos quedaría entonces que f de z se puede escribir como la suma de dos potencias de z menos z0. Una serie de potencias positivas y una serie de potencias de z menos z0 de potencias negativas, que es lo que está aquí. Acuérdense que esta parte de potencia negativa se puede escribir Bn sobre z menos z0
con solo es poner los 1 sobre z menos z0 la n. Y que los coeficientes se calculan con esta función. Bueno, acá dice, considerando 22 del punto 224, se ha sustituido Z1 y Z2 por cualquier contorno cerrado simple en D con Z soles interior. Claro, lo que dice que acá en estas expresiones directamente puso C y acá puso C. Lo que pasa que como trabajamos con funciones analíticas en el dominio, las integrales, aunque cambiemos siempre que el contorno que reemplazamos por el contorno que teníamos antes pertenezca al dominio, las integrales son las mismas, no cambia de signo. Entonces, en lugar de poner C1, ponemos sobre C directamente. Esta sería sobre C2 y esta sería sobre C1. Pero cambiamos todo porque no hay diferencia en este caso y nos da C directamente. Bueno, ¿cuáles son las observaciones? En el caso de que todos los B sub n, estos que están acá, sean 0, la parte principal de la serie de Laurent es 0. Quiere decir que si todos estos coeficientes son 0, esta parte no existe. La serie de Laurent es solamente esto. Y la serie de Laurent, entonces, se reduce a una serie Taylor, porque fíjense que esta parte dijimos que es igual que la serie Taylor, son todas potencias positivas. Por lo tanto, el desarrollo de Laurent se puede considerar como una generalización de la serie Taylor. Observación 2. Las fórmulas integrales de 79 rara vez, dice, se utilizan para calcular los coeficientes de una serie de Laurent, de una función en un dominio especificado. En muchos casos, lo que se hace es obtener la serie manipulando otras series conocidas. Y eso hay que tener bastante entrenamiento para hacerlo. Pero ahora no lo vamos a poder hacer nos está faltando tiempo, pero vamos a ver si después podemos calcular alguna serie. Y después que la serie de Laurent es hallada de una función es válida en un dominio anular determinado en el cual la serie es válida, ¿no es cierto? El dominio anular, acuérdense, es Z menos el punto en el cual se está haciendo el desarrollo, mayor que 0 y menor que R grande, donde R sería el mayor radio que podamos trazar con centro de Z0 en el cual la función sea analítica. Bueno, estos son los ejemplos que yo puse, pero no resolví ninguno. Desarrollo f de z igual a 1 sobre z que multiplica z menos 1 en una serie de Laurent válida para los siguientes dominios anulares. Bueno, el A me dice el módulo de z mayor que 0 y menor que 1, el B me dice el módulo de z mayor que 1, y el C, z menos 1 menor que 1 y mayor que 0. Bueno, ahora vamos a otro concepto de cuando te decimos que una función tiene un polo y que una función tiene un cero. Para lo cual, para ver la parte de polo, primero tenemos que clasificar los puntos singulares. Ya habíamos visto que un punto singular aislado era aquel en el cual la función deja de ser analítica, pero yo podía encontrar un dominio, o mejor dicho, un entorno excluyente de ese punto en el cual la función sea analítica. Con que encuentre un entorno, ya digo que es una singularidad aislada. Entonces, en la singularidad aislada, la función compleja admite un desarrollo en serie de Laurent que tiene esta forma, válida en este anillo anulado. La parte principal de la serie de Laurent la serie de Laurent consta de dos partes. Una es la parte de potencia negativa, que se llama parte principal, y una es la parte de potencia positiva, que se llama la parte analítica. Bueno, ¿cómo podemos clasificar los puntos singulares de una función? En base al desarrollo de Laurent que se obtenga. Y para lo cual miramos la parte principal de la serie de Laurent de esa función alrededor del punto del cual estamos analizando. Si la parte principal del desarrollo en serie de Laurent es todos ceros, todos los coeficientes B son 0, quiere decir que Z0 es una singularidad removible. Si la parte principal contiene un número finito de términos distintos de 0, entonces quiere decir que 6 es igual, si tiene un número finito
distinto de 0 quiere decir que en ese punto singular la función tiene un polo. Lo que dice acá es... De arranque, estaríamos de a dedo con el... Existe un BM distinto de 0 tal que BM más 1, BM más 2, BM más 3, todos son 0. Eso es lo que quiere decir que la parte principal contiene un número finito de términos distintos de 0. Si en este caso el último coeficiente distinto de 0 es un BM con M mayor o igual que 1, entonces se dice que en Z igual a Z0 existe un polo de orden M. Si Z igual a Z0 es un polo de orden 1, entonces la parte principal contiene exactamente un término con coeficiente B1. Un polo de orden 1 se lo llama polo simple. Y después, ¿qué puede pasar? Que la parte principal tenga un número, acá dice finito, pero es un número infinito de términos. Entonces, distinto de 0. La singularidad se llama singularidad esencial. Bueno, veamos un ejemplo. Entonces, 3 situaciones puede darse en la serie de Laurent de una función compleja, alrededor de un punto singular. Mirando la parte principal, puede pasar que la parte principal sean todos 0 los coeficientes, o sea que yo hago un desarrollo en serie y resulta que la función al final es una serie de Taylor. Entonces, si es una serie de potencia positiva o serie de Taylor, quiere decir que es una singularidad removible. Eso pasa en el ejemplo 1. Fíjense, la función seno de z sobre z, alrededor del 0 tengo que hacer el desarrollo, aparentemente tiene una singularidad 0. La función seno de z es analítica, no hay problema. La función seno de z sobre z también es analítica, excepto en el punto 0. Ahí la función no es continua, por lo tanto es un punto singular de la función. La función tampoco es analítica, deja de ser analítica. Aparentemente digo, bueno, si es una función que tiene un punto singular, yo tengo que hacer el desarrollo, busco la serie de Laurent para hacer, porque si no puedo hacer el desarrollo de Taylor en una función alrededor de un punto singular. Porque aparte las funciones analíticas son las que no tienen singularidades, ¿no es cierto? En el punto en el cual estamos haciendo el desarrollo de Taylor. Pero acá, manipulando la serie conocida de qué función, de la función seno de z, que yo les había dado el ejemplo, sería 1 sobre z lo saco factor común, o lo saco, sí, factor común, y la serie del seno de z es esta. Después voy multiplicando y me va a quedar 1 menos z cuadrado sobre 3, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, fíjense que la serie que obtuve acá son potencia positiva. Tengo z cuadrado, z a la cuarta, z a la z, no hay ninguno que esté z en el denominador. Con lo cual digo que el punto z0 igual a 0 es una singularidad removible de la función seno de z sobre z. Porque la serie que la representa alrededor de ese punto, que es un punto singular, es una serie de Taylor, o de potencia positiva. Después, para el ejemplo del 2, ahora la función es seno de z sobre z al cuadrado, elegí yo, para demostrar un ejemplo de que si la parte principal, que si la parte principal contiene un número finito, finito quiere decir que lo puedo contar, ¿no es cierto? Tendrá 2, 3, 4, 5 términos, y a partir de ahí, los siguientes términos son todos números, Entonces, hay 6 términos en la parte principal del desarrollo en serie de Laurent. Bueno, veamos cómo sería. Acá lo que hago también manipulando la serie del seno sería 1 sobre z cuadrado que multiplica la serie del seno. Y multiplicando ahora por 1 sobre z cuadrado tendría que esto se simplifica y me va a quedar 1 sobre z. Porque z cuadrado con z me queda 1 sobre z. Menos. Y acá me va a quedar en el numerador menos z sobre 3. Y acá de vuelta en el denominador, que va a ser 7 menos 2, me va a quedar 5. Entonces, el único término que me quedó 1 sobre z es en el denominador, este término que está marcado acá. Después ya son potencias positivas. Entonces, ¿qué digo? Esta es la serie de Laurent de la función seno de z sobre z cuadrado, y su parte principal es solamente esta, porque acá está la potencia negativa de z. La parte analítica es todo esto, y hay términos acá que ni los conozco. ¿Está?
¿Dónde es válido este desarrollo en serie de Laurent? Y en el anillo, módulo de z mayor que 0 y menor que infinito, porque fíjense que la única singularidad que tiene esta función es en el 0. Después no tiene problema, porque la función seno de z es una función entera y el polinomio z cuadrado también. El cociente es el que la hace que tenga un punto singular en z igual a 0. ¿Está? Eso es lo que dice acá. Vemos de que el cociente de 1 sobre z es distinto de 0 y es 1. Así z igual a 0 es un polo de orden 1 de la función f de z igual a seno sobre z al cuadrado. Cuando el orden del polo es 1, decimos que es simple, ¿no? El simple es un polo simple. Y por último, para el último ejemplo, que tenga un número infinito de términos en la parte principal del desarrollo de serie de Laurent, tomé la función seno de z sobre z a la cuarta. Y trabajamos también en forma manipulando la función seno de z. Muy bien, acá saqué factor común 1 sobre z a la cuarta, y esta es el desarrollo en serie de Maclaurin de la función seno de z. Y ahora voy multiplicando por cada término z a la cuarta. Al multiplicar por z me va a quedar z al cubo, que es lo que está acá, 1 sobre z al cubo en el denominador. A multiplicar por el segundo término z a la cuarta, acá en el denominador me va a quedar 1 sobre z que multiplica al factorial de 3. Y así sucesivamente los otros términos. Pero solamente estos dos son de potencia negativa, los otros ya pasan a potencia positiva. Entonces solamente esta es la parte principal, tiene dos términos. Ahora, ¿por qué digo que en el punto z0 igual a 0 existe un polo de orden 3? Y porque fíjense, el coeficiente que es distinto en 0 es el coeficiente b sub 3, o sea, para n igual a 3. Entonces, el orden del polo en este caso es 3. El B1 es este término, que es el coeficiente z a la menos 1. El B2 es 0, puede ser alguno 0. El B3, que es el coeficiente de z a la menos 3, justamente es este 1. Y así, lo que pasa es que acá se termina. Yo a partir de acá no existe más coeficiente de B. Es distinto a los coeficientes de A sub, eso sí, son infinitos. Bueno, y ahora, ¿cuándo una función decimos que tiene un 0? Bueno, acá esto ustedes ya lo vieron. Decimos que un punto z sub 0 es 0 de una función f de z si anula la función y también sus n menos 1 derivadas. Eso es lo que dice acá. Si f de z0 es 0, f', f segunda, f tercera y hasta f de orden n menos 1 en z0 igual a 0. Pero el valor que toma la función en la derivada de orden n es distinto de 0. Si esto es así, lo que decimos es que z0 es un 0 de la función de orden n. Tiene que hacer 0 la función, su derivada primera, su derivada segunda, así, 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 hasta la derivada de orden n menos 1. Pero la derivada de orden n evaluada en el punto z0 me tiene que dar distinto de 0. En vez de decir también un 0 de orden n, solemos decir z0 es un 0 de multiplicidad n, también se suele decir. Es una raíz, en todo caso, de multiplicidad n. ¿Está? Entonces, decir que z0 es un 0 de orden n o es una raíz de orden de multiplicidad n son expresiones equivalentes. Por ejemplo, de la función f de z igual a z menos 5 todo elevado al cubo, vemos que reemplazando z por menos 5 me queda 0. 0 menos 5, 5 menos 5, 0. Si hago la primera derivada, no. Si hago la segunda, no. Si hago la tercera, ahí sí, evaluado en el punto me da 6, y 6 es distinto a 0. Entonces, si esto es cierto, decimos que f de z igual a z menos 5 todo elevado al cubo, tiene un 0 en z0 igual a 5. Muy bien. Y ahora vamos al punto 0 de orden n.
Teorema, una función f de z analítica en algún dominio o en algún entorno z menos z0 menor que r, tiene un cero de orden n en z igual a z0, si y solo si f de z se puede escribir como z menos z0 a la n multiplicado por phi de z, donde phi de z es analítica en z0 y f en z0 es distinto de 0. O phi en z0 es distinto de 0. Bueno, este no puse acá, tiene una pequeña demostración porque no, bueno, me alcanzó el tiempo, pero después voy a completar del porqué de esto. Pero tiene que ver con que si la función es analítica, su desarrollo en serie que la representa es el desarrollo en serie de Taylor. Y si ustedes recuerdan, el desarrollo en serie de Taylor era el A sub 0 más el A sub 1 por Z menos Z0 más el A sub 2 por Z menos Z0 al cuadrado más el A sub 3 por Z menos Z0. Y cada coeficiente se calculaba como la derivada de orden n evaluado en el punto Z0 dividido el factorial de n. Lo que pasa que al estar vestido así con 0, al estar, Z menos Z0 a la n, puedo sacar factor común porque todos los coeficientes de orden n-1 son nulos. ¿Por qué son nulos? Porque los coeficientes se calculaban con la expresión la derivada de orden n dividido en el factorial. Y si esta función analítica tiene un 0 de orden n, quiere decir que hace 0 la función y sus n menos una primera derivada, pero no así la derivada de orden n. Por lo tanto, el coeficiente a su n, que se calcula como la derivada de orden n evaluada en el punto z0 sobre el factorial de n, es el que es distinto de 0, y también los de orden superior. Entonces, de ahí yo puedo sacar factor común z menos z0 a la n multiplicado por phi de z, que van a ser los otros coeficientes. Pero, ¿por qué digo que phi en z0 tiene que ser distinto de 0? Porque phi en z0 me va a dar justamente el a sub n, y el a sub n es distinto de 0. Porque es la derivada de orden n evaluada en el punto z0 dividido el factorial de n. Y esa sabemos que es distinto de 0. Porque partimos de ahí, que es un 0 de orden n. Bueno, y aquí le llamamos un polo de orden m ahora. Bueno, acá hay un teorema que dice así, una función f de z analítica en un entorno excluyente, ahora z menos z0 mayor que 0 y menor que r, tiene un polo de orden m en z igual a z0, si y solo si f de z se puede escribir como una phi de z dividido z menos z0 a la n. Donde de vuelta phi de z analítica en z0 y phi en z0 tiene que ser distinto de 0. Bueno, acá sí está la demostración. Y vamos a demostrar en un solo sentido. O sea, suponemos que f de z tiene un polo de orden m en z igual a z0, o sea, en ese sentido nada más. Entonces, si esto es cierto, su desarrollo en serie de Laurent tiene m términos, es decir, tiene la siguiente forma. Esta es la parte analítica, que corresponde a las potencias positivas. Y esta sería la parte principal que tiene solamente m términos. Existe el B1, el B2, el B3 y el BM. A partir de a partir del BM, el BM más 1, el BM más 2, etcétera, etcétera, son todos números. Por eso digo que tiene m términos distintos de 0. Esta serie es válida, dice, en la región Z. Bueno, acá tiene que ser Z menos Z0 mayor que 0 y menor que n. Esta acá tengo que corregir Z0. Muy bien. Entonces, la serie de Laurent que representa la función dijimos que tiene esta forma. ¿Tá? La puse la parte de potencias positivas y la parte de potencias negativas que solamente tiene m términos porque partimos del supuesto que tiene un polo de orden m la función. ¿Tá?
Si saco factor común 1 sobre z menos z0 a la m, que es lo que yo necesito para escribir de esta forma, ¿qué me va a quedar? 1 sobre z menos z0 a la m va a ser igual a sub 0 por z menos z0 a la m, porque si yo simplifico este término con este, me va a quedar el a sub 0 solo, que es lo que tengo acá. Más el a sub 1. Al sacar factor común z menos z0, me va a quedar a la m más 1. Fíjense que si vuelvo a multiplicar por este término, se cancela y me va a quedar a sub 1 por z menos z0 nada más. El otro me va a quedar elevado a la m más 2, m más 3, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con los coeficientes de la parte principal? Bueno, este de 1, acá tengo z menos z0, al multiplicar por z menos z0 a la m, lo que puedo hacer es poner m menos 1. No sé si uno va a estar de acuerdo, pero así se puede hacer. El b sub 2 va a ser z menos z0 a la m menos 2, el b sub 3 igual a la m menos 3, y el b sub m más 1 va a ser, el b sub m va a ser z menos z0 multiplicado por z menos z0 a la m menos 1. Al multiplicar m menos 1 con este exponente, m se cancelaría con este m y este menos 1 es lo mismo que tener b1 sobre z menos z0. Lo mismo para este término, me va a quedar a la m menos 2, y lo mismo para este término a la m menos 3, y para el término genérico más b sub m. Porque ahí sí se me cancelan los z menos z0. El z menos z0 de acá a la m, al multiplicar por z menos z0 a la m, fíjense que se cancela este con este. Entonces me queda el bm solo. Cuando vuelvo a multiplicar por este, vuelvo a tener este término. ¿Está? Entonces estamos de acuerdo que al sacar factor común 1 sobre z menos z0 a la m, me queda entre estos dos corchetes toda esta parte de la serie de Lorentz. Bueno, y si acá llamamos phi de z a todo lo que queda acá entre paréntesis, fíjense que sería a sub z por z menos z a la 0 a la m, más a sub 1, o sea, todo lo que está acá entre paréntesis, le llamo phi de z, ¿qué me va a quedar? En esta expresión que llamamos 86. Que f de z se puede escribir como una phi de z, a todo esto que llama phi de z, dividido z menos z0 a la m, que es la expresión 84 que queríamos demostrar. Y además se cumple que f de z0, fíjense, si yo reemplazo acá por z0, todos estos términos que tienen z0 se anulan. Y este no tiene nada, este me queda. Por más que reemplace z por z0, todo esto se hace 0 y me queda que phi en z0 es igual a b sub 0. Que es lo que también teníamos que demostrar acá. Y sabemos que si reemplazamos z por z0, todos estos términos se hacen 0 y me queda este nada más, que es distinto de 0. Es distinto de 0 porque partimos de que existe un polo de orden m. Si existe un polo de orden m, quiere decir que la función cumple con la condición de que tiene un polo de orden m. Bueno, entonces si una función tiene un polo de orden m, se puede escribir como una phi de z sobre z menos z0 a la m, donde phi de z es analítica en el punto, y z menos z0 elevado a la m, y además phi en z0 tiene que ser distinta de 0, además de que phi en z0 tiene que ser analítica. Muy bien. Entonces veamos este polo de orden m, este teorema, que nos va a servir ahora para encontrar el orden de un polo en una función que viene expresada como el cociente de dos funciones analíticas. Si la función es g de z y h de z son analíticas en el punto z0, y h de z, la que está en el denominador, tiene un 0 de orden m en z igual a z0, y g en z0 es distinto de 0, entonces la función f de z igual a g de z sobre h de z tiene un polo de orden m en z igual a z0. Muy bien, demostración dice. Como la función h de z es analítica en z igual a z0 y tiene un 0 de orden m en z igual a z0,
su desarrollo en serie de Taylor va a ser Z menos Z0 a la M por phi de Z, donde phi de Z es analítica en Z0 y phi en Z0 es distinto de 0, por lo que habíamos visto antes. Por lo tanto, la función h de z que está en el denominador se puede escribir como z menos z0 a la m por la phi de z. Y g de z va a ser igual. Perdón, g de z se agrupa con phi de z y me va a quedar g de z sobre phi de z sobre z menos z0 a la m. Esto se agrupó con la función del numerador y se puso de esta manera. Pero si multiplico, vuelvo a tener esta expresión, ¿no es cierto? Como g de z y phi de z son analíticas y en z igual a z0, y phi de z0 es distinto de 0, se deduce que la función g de z sobre phi de z es analítica en z igual a z0. Además, g en z0 es distinto de 0, con lo cual implica que g en z0 sobre phi de z0 también es distinto de 0. Con lo cual, podemos afirmar que la función f de z, que viene dada como el cociente entre estas dos funciones, tiene un polo de orden m igual a z0. Y ahora vamos a la definición de residuo. Que acá yo le decía que no hay que confundir con lo que llamamos el residuo. Ahí cuando estuvimos dando la serie Taylor y la serie de Laurent, que era la parte que engloba todos los términos, el término general de orden n más 1, ¿verdad? Que todos los términos hasta infinito. El coeficiente B1, que sería el coeficiente del término de z menos z0 a la menos 1, en la serie de Laurent, se llama residuo de la función f de z en la singularidad aislada z0. Y usamos la notación B1 igual al residuo de f de z en z0, y se calcularía con esta expresión 1 sobre 2 pi j por f de z diferencial de z. El residuo, acuérdense, era el coeficiente, es este coeficiente, este valor, lo que vale este coeficiente de la serie de Laurent de una función. Es este numerito en el que estamos interesados, el residuo. Ese coeficiente de la parte principal. Y ahora vamos a ver qué interpretación le damos. Bueno. Recordamos la clasificación que habíamos visto de puntos singulares. Según la cantidad de términos que tenga la parte principal del desarrollo en serie de Laurent de una función, decíamos que si la parte principal tenía un número finito de términos, que lo podíamos contar con la mano, la función tenía un polo de orden m en ese punto singular. El orden de polo estaba dado por el número de términos que podía tener la parte principal. Y por el contrario, si la parte principal tenía infinitos términos, decíamos que esa singularidad era una singularidad esencial. Ese punto Z0 era una singularidad esencial. Esas eran las dos clasificaciones. Había una tercera que acá no la transcribí para no ir hasta allá y buscar, que decía que si al hacer el desarrollo de serie Laurent todos los coeficientes de la parte principal eran nulos, es decir, no existía la parte principal, la serie se convertía en una serie de Taylor, una serie de potencia positiva. En ese caso, la singularidad era una singularidad removible. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos el residuo de una función si el polo es simple? Y bueno, el residuo de f de z en el punto z0 va a ser igual al límite cuando z tienda a z sub 0 de z menos z sub 0 por f de z. Y ahora veamos la demostración, que es sencillita. Como f de z tiene un polo simple en z igual a z0, su desarrollo en serie de Laurent es convergente en el entorno excluyente z menos z0 mayor que 0 y menor que e. Y tiene solo un término, y es de la forma b1 sobre z menos z0. Esta es la parte analítica, la parte de potencia positiva, más un coeficiente por z menos z0. Nada más que eso
tiene el desarrollo en serie de Laurent, su parte principal, y la función tiene un polo simple. Muy bien. Donde B1 tiene que ser distinto de 0, porque si no tuviera B1 ya directamente no tendría nada de la parte principal. Sería una singularidad removida. Entonces B1 tiene que ser distinto de 0. Multiplico ambos miembros por z menos z0 y tomo límite cuando z tiende a z0. Multiplico acá por z menos z0 y todo este segundo miembro por z menos z0. Fíjense, a multiplicar acá se me va a ir cancelando, me va a quedar B1 nada más. Y acá me va a ir quedando A sub 0 por z menos z0. A sub 1 por z menos z0 al cuadrado. La L. Más A sub 2 por z menos z0 al cubo, más A sub 3, bueno, acá no le puse, pero por z menos z0 sería la cuarta. Y el B1 quedaría solo, porque este término se cancelaría con el que estamos multiplicando, con z menos z0. ¿Ah? Y si tomamos límite cuando z tiende a z0, ¿qué va a pasar acá? Fíjense, z tendiendo a z0, esto se me hace 0, esto se me hace 0, esto se me hace 0, acá también esto sería 0, y solamente me va a quedar el B1. Y esta expresión que tengo en el primer término, por definición, es el residuo de la función f de z evaluado en el punto z0. Ya tenemos una expresión. Para calcular el residuo, acuérdense que es el numerito B1 de la serie Laurent, que es el que yo estoy interesado. Que después vamos a ver que en el teorema de los residuos vamos a poder aplicar eso para resolver las integrales complejas. Muy bien, si f de z tiene un polo de orden m en z igual a z0, entonces, bueno, acá no me dio el tiempo para hacer la demostración de esta, escribir acá, transcribir todo, pero les voy a, la clase que viene ya van a tener el apunte completo, pero haciendo alguna demostración y unas consideraciones, lo que hacemos es lo siguiente. Si la función tiene un polo de orden m en z igual a z0, el desarrollo en serie de Laurent alrededor del punto z0 va a tener, bueno, la parte de potencia positiva, o sea, la serie de potencia positiva, más la parte principal, que es la parte de potencia negativa, pero esta parte va a tener m términos. O sea que va a ser una parte así. Esa parte yo ya no les pude hacer la demostración, no pude subir acá, pero va a tener así B1, B2, B3, B4, hasta el Bm, ¿está? Porque acá habíamos visto que si existía un polo de orden M, el desarrollo en serie de Laurent tenía M términos su parte principal, ¿está? Acá están los M términos. Y ahora multiplicamos, así como hoy multiplicamos por z menos z0 cuando era un polo simple, ahora multiplicamos a ambos miembros de la igualdad por z menos z0 elevado a la m. Y acá me va a quedar f de z por z menos z0 a la m, y acá a multiplicar todos estos términos por z menos z0 a la m, ¿qué va a ir pasando? Fíjense, el término